El mundo entero se enfrenta a una amenaza nunca vista. En menos de 70 años la tasa de natalidad global ha caído más de un 50%, de casi 5 a 2,3 niños por mujer, y el porcentaje de personas mayores de 65 años se ha doblado. El mundo envejece a una velocidad de vértigo, y a partir de 2050 la población mundial comenzará a caer por primera vez en la historia. Muchos piensan que esto es algo positivo, que hay demasiada gente para demasiados pocos recursos, y que este es un proceso natural e inevitable. Pero no se dan cuenta de que la reducción de la población y el envejecimiento es lo peor que podría pasarnos, y que lejos de ayudarnos condenaría a la ruina económica y a la dependencia de unos pocos para cuidar de muchos. En el primer vídeo de esta serie explico por qué el colapso poblacional es real y quizá el mayor problema económico y social de este siglo. Os animo a verlo antes si no estáis convencidos de esto. Hoy vamos a ver qué ases nos guardamos bajo la manga para tratar de evitar este oscuro destino. Y solo deciros que gran parte del contenido de este vídeo viene del libro La Gran Reversión Demográfica, que dejaré en la descripción por si a alguien le interesa. La natalidad es, sin duda, la asignatura pendiente de todos los países desarrollados. Y no ha sido precisamente por falta de ganas de ponerle remedio. Según el informe de las Naciones Unidas sobre las políticas de fertilidad de 2021, de los 81 países menos fértiles, casi todos tienen alguna política de baja por maternidad. Más allá de este clásico, las 4 medidas más comunes para favorecer la natalidad son las siguientes: guarderías subvencionadas públicamente, subsidios por hijos o familiares, permiso parental remunerado o no remunerado y permiso parental manteniendo el puesto de trabajo. Además, más de la mitad de estos gobiernos ofrecían otros incentivos, como horarios de trabajo flexibles o a tiempo parcial para los padres o créditos fiscales por hijos a cargo. A pesar de que estos números son bastante alentadores, las tasas de natalidad de estos países siguen cayendo. Es curioso que aunque diversos enfoques han dado resultado para reducir la tasa de natalidad, esto es, para tener menos hijos, siempre lo han tenido mucho más complicado las políticas que han tratado de aumentarla. Es verdad que algunos países desarrollados han conseguido mantenerla o incluso aumentarla durante un breve periodo, como por ejemplo Francia, Alemania o Hungría, pero falta evidencia de que la tendencia cambie en el medio y largo plazo, y que no haya sido el resultado de que las familias hayan adelantado la concepción de un niño que pensaban tener de todas maneras para poder aprovecharse así de las ayudas. En definitiva, es muy complicado conocer los efectos directos que estas políticas tienen en la tasa de natalidad, ya que suelen ser una pequeña parte del macroplan económico, social y cultural que representa un país. Sin embargo, parece que las medidas directas, como la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, junto con el impacto indirecto de acontecimientos más amplios, como el avance de la mujer en la educación y el empleo, o el aumento de los costes de formar una familia y el cambio cultural hacia un reparto de roles más igualitario en las parejas, ha contribuido al descenso mundial de la fecundidad y el tamaño de las familias. Vemos que el tema de tener más hijos está francamente complicado, pero bueno, no es la única solución. Nuestra segunda esperanza está en aumentar el número de trabajadores. Se dice fácil, pero el cómo es siempre lo más complicado. Y si eres una persona joven, es posible que te hagas la misma pregunta que me he hecho yo. Oye, si la gente cada vez vive más tiempo, ¿por qué no trabajan cada vez más años? Porque aunque suene genial que el tiempo de jubilación sea cada vez mayor y que la gente pueda disfrutar de esta última etapa de su ciclo vital, lo cierto es que no es económicamente viable. Es muy curioso lo que ha pasado con la tasa de participación en el último siglo. Hacia 1950, la tasa de participación de los mayores de 65 era mayor que la de ahora. Sin embargo, había muy poca gente mayor de 65 años y prácticamente nadie que superase los 80 años. Con el aumento de la esperanza de vida, cada vez había más gente en este grupo, porque más personas llegaban a edades avanzadas. Por pura lógica, si cada vez hay más gente en el grupo de 65 años, habrá más y más milagros de la genética que llegan a los 80, a los 90 y a los 100. Y de esta manera cada vez será menor el porcentaje de gente de este grupo que trabaje. Es decir, su tasa de participación debería haber ido cayendo con el tiempo. Esta regla se cumplió hasta los años 80 aproximadamente. Sin embargo, durante los últimos 30 años ha estado creciendo poco a poco, que a priori no tiene mucho sentido. Pero ¿por qué podría ser? Pues primero porque la gente se ha dado cuenta de que hasta el más tonto llega hasta los 80 años, lo que les impulsa a trabajar durante más tiempo porque saben que luego tendrán que depender durante más años de la pensión y otras ayudas para mantenerse, y no tienen claro si les dará con la edad de jubilación que existe actualmente para mantener su estilo de vida durante tantos años. Y segundo, porque al incrementar tanto la esperanza de vida y la dependencia de los beneficios sociales del Estado, estos se han visto obligados a recortar cada vez más las pensiones y demás ayudas, para poder controlar el gasto y hacer los sistemas más o menos sostenibles. Y aunque estamos yendo en la buena dirección en este sentido, el problema es que existe un límite a cuánto se puede aumentar la tasa de participación.
jubilación. Primero porque ya se ha incrementado considerablemente, con una mayor participación del grupo de entre los 55 y los 64 años. Segundo porque la generosidad del sistema de pensiones puede ir a peor si el Estado sigue recortándolas, pero es una medida muy impopular que les costaría millones de votos, lo que complica la aplicación de esta medida y hace la jubilación más atractiva. Un buen ejemplo de esto son los alemanes, que dijeron: oye, cada año adicional de esperanza de vida aumentaremos un poco la edad de jubilación, que parece una medida muy lógica, pero hizo falta llegar hasta un punto crítico de deuda y una presión brutal por parte del mercado para que el gobierno se atreviera a tomar esta posición tan odiada por los jubilados. Uno empieza a pensar que deberíamos fundar un partido de los jóvenes, porque la lucha de clases ya no es la de Marx, sino la de jubilados contra jóvenes. En resumen, que esto de aumentar la tasa de participación funciona bien, pero es más impopular que los impuestos. Y habrá muchos que estéis pensando que esto de la falta de trabajadores no es ni siquiera un problema, que hay un montón de países con mano de obra barata y que simplemente seremos más dependientes de la inmigración. Pues siento deciros que cuando se miran los datos, esta no es la realidad. Los flujos migratorios netos hacia las economías avanzadas y desde los países en desarrollo alcanzaron su máximo en 2007, con unos 24 millones cada uno. Sin embargo, si se comparan con el tamaño de la población, estos flujos son demasiado pequeños para marcar la diferencia. Y por si esto no fuera suficiente, las administraciones populistas y la popularidad de los partidos políticos de derechas y contrarios a la inmigración en Europa hará que este problema se complique todavía más. La esperanza para el futuro es la India, y de la India necesitamos algo muy sencillo: crecimiento a marchas aceleradas. Y si recordamos del vídeo anterior, producción es igual a fuerza de trabajo por productividad. En la India lo primero lo tenemos más que cubierto. 1,4 billones de personas con las que cuenta hoy hacen que el trabajo sea ultraabundante en el país, y se prevé que siga creciendo más allá de 2050. De esta forma, el secreto del éxito estará en la productividad. Necesitan atraer la máxima inversión posible, porque inversión significa mejores máquinas, infraestructura, tecnología y, en definitiva, significa que cada trabajador puede producir en una hora de trabajo lo que antes hacía en 10. Los autores del libro cuentan cómo el nivel de capital humano en la India, que es el nivel de formación y habilidad de los empleados, es suficientemente bueno como para absorber todo el capital que vaya llegando. Además, este capital tendrá incorporada la última tecnología, lo que multiplicará el efecto positivo de cada inversión. Este buen caldo de cultivo económico está apoyado por la política, ya que las elecciones cada vez dependen más de la capacidad o el fracaso de los gobernantes para convencer a los votantes de que asegurarán un futuro económico decente, y el actual primer ministro Modi lo sabe bien, de manera que hará lo posible por no torpedear el crecimiento. Por todo esto, los autores confían en que India superará a China en crecimiento en la próxima década, y puede que en la siguiente también. Sin embargo, no creen que vaya a contribuir tanto al crecimiento económico global como lo hizo China, por tres motivos. Primero, que la globalización y el libre tránsito de bienes y servicios no está tan bien visto como lo estuviera antes, y en muchos países se están imponiendo las medidas proteccionistas, lo que complicaría el comercio y la inversión en la India. Además, habrá cada vez menos mano de obra en las economías desarrolladas, de manera que los salarios y los tipos de interés terminarán subiendo, lo que conllevará un crecimiento mediocre de los países y mucha reticencia a trasladar la producción a la India. Lo segundo, porque China partía de una posición mucho mejor, ya que su historia de dominio de la economía mundial durante milenios ha creado un sistema fuerte de iniciativa empresarial, producción y eficiencia. Lo tercero es que, a pesar de que la India será capaz de atraer una cantidad muy importante de capital hacia sus tierras, su falta de estructura administrativa y su sistema democrático harán complicado generar un modelo tan unido y cohesionado como el chino, que siempre ha estado al margen de los vaivenes políticos porque había solo un señor que apuntaba en una dirección y de ahí no le movía ni un terremoto. Para que os hagáis una idea de este problema, aunque en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial la India ha mejorado 73 puestos en los últimos 4 años, pasando al puesto 67, en medidas como el cumplimiento de los contratos ocupa el puesto 163 de 190. Lo cierto es que si la India quiere tan siquiera acercarse al impacto que ha tenido China, va a necesitar de la ayuda de África. Sorprende que algunas economías africanas como Kenia o Marruecos reciben mejores calificaciones que la India en la facilidad para hacer negocios, y algunas incluso mejores que China, como Mauritania. Sin embargo, conseguir que África crezca lo suficiente como para compensar el envejecimiento de las economías avanzadas sería incluso más difícil que en el caso de la India. Primero porque África no es una, son 54. 54 políticas nacionales con sus propios intereses y una probabilidad baja de crear un plan coordinado para crear un complejo manufacturero
azucarero que pueda rivalizar con China. Además, las fronteras de estos países no son tan fáciles de cruzar como entre las regiones de la India, lo que complica mucho la relocalización de los trabajadores cuando llegue nueva inversión a una zona. Y segundo, porque no tienen el nivel de capital humano con el que cuenta la India. Esto se entiende muy fácil con un ejemplo. Si el tío Sam le regala 1000 máquinas de última generación para curar la sordera a los nigerianos, pero no tienen un solo otorrino que sepa usarla, ¿de qué te sirve la máquina? Finalmente, la estabilidad política y la menor violencia solo son evidentes entre las economías que ya se encuentran en una senda relativamente estable, como Botsuana o Cabo Verde, pero se ha deteriorado aún más en las que eran políticamente frágiles al principio. En la región del África subsahariana, las puntuaciones de gobernanza han caído en todos los ámbitos. Vale, hemos visto que tener más niños se está facilitando, pero no funciona demasiado bien. Que aumentar la tasa de participación es factible, pero políticamente complicado de vender. Que la inmigración es posible, pero necesita aumentar mucho. Y que África e India tirarán del carro, pero les hace falta mucha ayuda. Todo el rato hemos hablado de conseguir más trabajadores o de aprovechar los que están en otro sitio, pero ¿por qué no le damos la vuelta a la tortilla? ¿Cómo podemos conseguir usar menos trabajadores? Y aquí entra nuestra querida amiga la automatización, que vista la reciente introducción de la inteligencia artificial podría parecer que será este el milagro que estábamos buscando. Los autores de la gran reversión demográfica ven la automatización como un complemento al trabajo, no un sustituto. Por cada trabajo que elimine la automatización es casi seguro que se necesite otro trabajador en el sector de los cuidados. Es una realidad que las enfermedades neurodegenerativas hacen a las personas mayores muy dependientes de terceros, y la incidencia de estas enfermedades es altísima en edades muy avanzadas, sin incrementar necesariamente la probabilidad de muerte, de manera que al envejecer la población y aumentar la esperanza de vida necesitas a cada vez más trabajadores ocupándose de los mayores, en servicios que, a pesar de ser fundamentales, son más bien un bien de consumo que de capital, sin generar valor adicional para el futuro. Es cierto que la automatización ha tenido un impacto importante en el sector de las manufacturas, reduciendo la necesidad de trabajadores y reorientándolos al sector servicios. Y a pesar de que es técnicamente posible que esto pase en el sector de los cuidados, es mucho más complicado que en el sector manufacturero, por, entre otros motivos, la necesidad de comprensión, amor y cariño que necesitan las personas mayores. Dicho esto, si queréis conocer cuál será el impacto de la inteligencia artificial en vuestra industria y cuántos trabajos va a quitar, deja un comentario y haré un vídeo sobre el asunto próximamente, porque hay varios estudios muy potentes sobre este tema. Y si el futuro que hemos pintado en estos últimos dos vídeos se te ha hecho muy duro y quieres regalarte una sonrisa, te recomiendo este vídeo sobre el plan de Javier Milei para convertir a la Argentina en la joya de Latinoamérica de nuevo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.